Vamos a la palabra de Dios. Y el título del mensaje es como medio extraño para algunos, pero para las nuevas generaciones no. El título del mensaje es Fake News y Evangelio. Así como lo oye, Fake News. ¿Y qué son las fake news? Como su nombre o como su traducción lo dice, fake news son noticias falsas. Y si algo ha afectado a esta generación, son las fake news. Debido a las fake news, algunos han perdido campañas electorales. Algunos han ganado presidencias de países debido a esas fake news. Lamentablemente, en algunos lugares, debido a fake news, se han producido masacres, muertes, destrucción. Lo curioso de las fake news es que no son nuevas. Son realmente tan viejas como la misma humanidad. Y realmente a lo largo de la historia, nosotros los cristianos hemos sido víctimas de fake news. Por allá, en el inicio del cristianismo, a los hermanos de ese tiempo se les acusaba de que en sus reuniones sacrificaban un niño. Se comían su carne y se bebían la sangre. Obviamente, por una distorsión de lo que oían acerca de tomar la cena del Señor. También se les acusó de incesto, por aquello de continuamente estar enfatizando el amarse entre hermanos. Pero la tapa de eso fue el señor Nerón, ese emperador romano que estaba loco literalmente, y que en el año 64, para desviar la atención de su mal gobierno, incendió a Roma y creó una fake news donde culpó a los cristianos, lo cual desató obviamente una terrible persecución. Los cristianos de ese tiempo fueron literalmente masacrados. Pero si vamos a hablar de fake news, tenemos que remontarnos al mismo jardín del Edén, donde cuando Dios crea a Adán y Eva, la primera pareja, empezando la humanidad, apareció la serpiente antigua, Satanás, y produjo una fake news donde sencillamente desacreditaba la palabra de Dios. Y sabemos las consecuencias. El pecado y todas sus consecuencias se introdujo en esta humanidad. ¿Saben? El propósito de las fake news es manipular, es producir desinformación, es producir miedo. Las fake news se producen para que la gente crea algo. Una mentira, pero que la crean. Y le dan como un matiz de verdad y la creen. ¡Qué peligro esto! Y lo terrible es que los seres humanos queremos creer en algo. Y cuando no queremos la verdad absoluta de Dios, cuando rechazamos el evangelio, que son good news, pues vamos a recibir cualquier fake news. Vamos a recibir cualquier cosa. Y hoy en día lo triste es que aún se escucha personas que supuestamente predican el evangelio, pero no son el verdadero evangelio. Un evangelio anticatólico. Hay algunos predicadores que parece que el enemigo no es el diablo, no es Satanás, sino los católicos o ciertos grupos o comunidades, evangelios sectaristas, donde lo que se muestra es unas formas de vestir, de comer, o evangelios de oferta, de promoción, como de pague 2 y lleve 3, como de la prosperidad, como del bienestar. ¿Cuál será el verdadero evangelio? Yo hoy me propongo con esta palabra que nosotros, como discípulos del Señor, podamos reconocer el verdadero evangelio.
Y por eso vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo reconocer el verdadero evangelio? ¿Cómo reconocer las buenas noticias para poder rechazar las falsas noticias? Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. En este relato que vamos a leer encontramos la primera predicación de la iglesia cristiana. El día de Pentecostés, el sermón que predicó Pedro, en el cual vamos a encontrar lo que realmente es el verdadero evangelio. Leamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén y amén. ¿Cómo reconocer el verdadero evangelio? ¿Cómo podemos reconocerlo nosotros en esta generación para no ser engañados? Quiero que le diga a alguien que esté allí al lado suyo, o que se lo escriba por WhatsApp, no sé, pero dígale a alguien: debemos anunciar el verdadero evangelio. Tenemos que hacerlo. La realidad de nuestro mundo lo demanda. Y quiero que consideremos a la luz de este sermón, el primer sermón de la iglesia cristiana, cuáles son esas características del verdadero evangelio. El apóstol Pedro, el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, y los primeros discípulos allí, un grupo de 120, empiezan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. La gente se agolpa, se amontona, y Pedro empieza a explicar el fenómeno del Pentecostés. Y lo primero que le dice es que efectivamente ellos no están borrachos. Porque eso era lo que estaban diciendo algunos de ellos: esta gente está borracha. Pedro dice: realmente no es así. Y empieza su predicación. Y mira el versículo 22, a partir de quién empieza Pedro a predicar. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben.
La primera frase del sermón de Pedro nos va a mostrar la primera característica del verdadero evangelio. Pedro empieza diciendo: Jesús de Nazaret. Y es que el verdadero evangelio tiene que estar centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, quiero que les quede lo más claro posible. Evangelio y Jesucristo son lo mismo. El evangelio es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Y lo que hace Pedro en este sermón es presentar al Cristo histórico. Alguien que realmente vivió entre nosotros. Por eso para nosotros, la iglesia cristiana, la Navidad es tan importante. No por los adornos o el árbol o la comida o la ropa, no. La Navidad es importante porque celebramos, así no sea la fecha exacta, celebramos que Cristo Jesús vino a nacer en un pesebre. El Dios eterno se hizo hombre. De hecho, en el versículo 22, es lo que dice Pedro, dice: Jesús de Nazaret fue un hombre. Nos habla de su humanidad, de su encarnación. Y eso es la Navidad. La Navidad es celebrar que el Dios eterno se encarnó y habitó entre nosotros. Pero este Jesús, nuestro Señor, fue respaldado por Dios. En ese mismo texto dice: acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Y mire lo que dice Pedro: como bien lo saben, no les quepa la menor duda. Pedro predica a Cristo y en el versículo 23 hace mención de su muerte. Dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. No solo Cristo se hizo hombre, sino que muere. Y la muerte de Jesús fue parte del plan, del propósito de Dios, de la soberanía de Dios. Dios así lo había determinado, pero también fue debido a la maldad humana, a la responsabilidad del hombre. Pero mira este texto hermoso. Versículo 24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo, aleluya, de las angustias de la muerte. Porque esto hay que subrayarlo en la Biblia, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Sí, Cristo se encarnó. Sí, Cristo hizo milagros, predicó, desarrolló su ministerio, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Él es el Rey, Él es el Señor. Él no es un profeta cualquiera. Mahoma murió y está muerto. Buda murió y está muerto. Líderes políticos y religiosos de la historia han muerto y están muertos. Pero Cristo resucitó y vive para siempre y muy pronto ha de volver. Ese es el evangelio. El evangelio es predicar a Cristo. No puede haber evangelio sin Cristo. Y ojo, porque hoy en día algunos supuestos predicadores están predicando un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Predican el Cristo milagrero, el Cristo que les arregla todos los problemas, la uña del dedo gordo, el Cristo místico, inalcanzable, lejos por allá, distante. El Cristo derrotado que está caído por allá en alguna montaña y hay que subir a buscarlo. O el Cristo traqueto que enriquece y llena a la gente de plata.
o el Cristo medio consumidor de drogas. No, el verdadero evangelio se centra en la persona de Cristo, del Cristo de la Biblia. El evangelio no se trata de nosotros. Esto no se trata de promover el nombre o la personalidad de un pastor o el nombre de una iglesia o de una denominación. El evangelio tiene que ser anunciar a Cristo, Cristo encarnado, Cristo muerto, Cristo resucitado y Cristo que pronto viene. Pero una segunda característica para reconocer el verdadero evangelio y no ser engañados por las fake news es que el evangelio debe ser confirmado por las escrituras. Cuando uno ve al apóstol Pedro, cuando uno lee su sermón, lo que uno ve es que el apóstol Pedro está predicando a partir de la palabra, de la Biblia que tenían en ese tiempo. Por eso en su primer sermón le vemos citar textos de Joel, textos mesiánicos de los salmos de David. ¿Y qué era lo que quería mostrar Pedro al explicar el fenómeno del Pentecostés? Él quería mostrar, uno, que el Pentecostés es escatológico. Óigalo bien. En el versículo 17 de su sermón, Pedro dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Escúchame esto. Desde que Cristo resucitó, estamos viviendo los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. No me cabe la menor duda que a medida que pasa el tiempo, este planeta tiene los días contados. Esto es un acto profético. El Pentecostés también es profético. Es un anuncio de lo que va a pasar, de lo que está ocurriendo. Pero el Pentecostés también es universal. En el versículo 39, el apóstol Pedro dice: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Amados, escúchenme. El mensaje principal de este libro, de la Biblia, de las Escrituras, es Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje principal es la salvación, es la redención del pecado. Y escúchame, no puede haber un verdadero evangelio a menos de que haya una correcta interpretación de la Biblia. No puede ser así. ¿Cómo pueden haber hoy personas que se dicen ser seguidores de Cristo, pero no quieren nada de la Biblia? Eso es absurdo. Porque el verdadero evangelio no se basa en experiencias, no se basa en revelaciones particulares o en emociones. El verdadero evangelio no se fundamenta en la personalidad de un líder. El verdadero evangelio no se trata de coaching, de un entrenamiento para la autosuperación o de consejos y ayudas psicológicas. No, la autoridad de la iglesia, la autoridad nuestra es la Biblia, las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos que volver a la palabra porque aquí está el verdadero evangelio. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es viva
viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Este es el único medio que hay para poder conocer a Dios y para poder ser salvos: la Biblia, la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, el verdadero evangelio contiene promesas, porque es que su nombre lo dice, evangelio. Y evangelios son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias o las promesas que contiene el evangelio? Porque hoy en día se escuchan muchas promesas, que si tú sigues a Cristo, se te van a resolver los problemas, que no te vas a enfermar, que vas a tener plata en abundancia, que no vas a sufrir y que vas a estar todo el tiempo muy bien, prosperado, bendecido, en victoria, que todo ok. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pues déjeme decirle que esas cosas las puede incluir, pero no es necesario. El verdadero evangelio es saber que nuestros pecados han sido perdonados. El verdadero evangelio es saber que Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y ha vencido a Satanás. Las promesas del evangelio son promesas sencillamente insuperables. Son promesas que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. ¿Cuáles son? Mira, por lo menos en este sermón Pedro nos presenta dos promesas que nadie más las puede ofrecer. Versículo 38, Pedro dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Lo notaste? En este versículo se nos dice la primera promesa. Y la primera promesa es el perdón de los pecados. Y con esta promesa, lo que Dios resuelve es nuestro pasado. Dios resuelve el problema de la culpa, el problema de la corrupción. Porque es que, amados, el verdadero problema del hombre no es un problema de educación, no es un problema emocional, no es un problema financiero. El verdadero problema del hombre es el pecado. Y ese fue el problema que vino Cristo Jesús a resolver. El pecado. Porque del perdón de nuestros pecados depende nuestro futuro en la eternidad. Cuando nosotros muramos, porque tarde o temprano tendremos que morir, sea por el COVID, por el cáncer, por viejos, por lo que sea, pero nos vamos a morir. El verdadero problema es en dónde pasaremos la eternidad. Y la Biblia solo habla de dos opciones: o el cielo o el infierno. ¿Y de qué depende eso? De que en esta tierra, en nuestro paso por esta tierra, hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. Un perdón que solamente lo ofrece el verdadero evangelio. Pero una segunda promesa es, ahí en el 38, el don del Espíritu Santo. Porque Pedro dice, y recibirán, además del perdón de pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. El 39 dice, en efecto, la promesa, esta promesa de perdón y del don del Espíritu, ¿es para quién? ¿Para ustedes? ¿Para sus hijos? ¿Para todos los extranjeros? Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
En el perdón de pecados Dios resuelve el pasado, pero en el don del Espíritu Santo Dios resuelve nuestro presente y nuestro futuro. Porque el don del Espíritu Santo es para nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar en aquellos que rendimos nuestra vida al control de Dios. Y esta persona maravillosa, que es la persona del Espíritu Santo, es la que viene para guiarnos, para hacer de nosotros lo que Dios quiere, para que nosotros podamos tener la misma influencia que los 12 discípulos que caminaron con Jesús tuvieron, porque el Espíritu Santo hace la misma obra de Cristo, nos cambia y nos transforma. Esa es una tremenda promesa. Las promesas del Evangelio no son las que hoy se ofrecen. No es la prosperidad, no es la sanidad, no es el éxito. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que eso lo puedes conseguir en otro lado. Hay gente que puede conseguir éxito, fama, prosperidad con otros medios, pero el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo solo lo puede recibir a través de Jesucristo, a través del Evangelio. ¿Quién más nos puede dar perdón? ¿Quién más nos puede dar el don del Espíritu Santo? Pero sabe, detrás de toda promesa hay una exigencia. ¿Y qué exige el Evangelio para poder recibir esa promesa? En el versículo 37, volvámoslo a leer. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando el Evangelio se predica, el verdadero Evangelio, la reacción tiene que ser esta: ¿qué debemos hacer? ¿Sabe qué es lo triste? Que los que no predican el verdadero Evangelio, ante esta pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Sabe qué respuesta le dan a la gente? Siembre, pacte, mande una ofrenda a cambio de su sanidad, compre su milagro, compre el favor de Dios. ¿Qué? Vamos despacio, porque esto no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice el texto? Mira el 38. Arrepiéntanse, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. Dos cosas que tenemos que hacer si queremos recibir estas promesas. Número 1, arrepentirse. Porque esto no es una gracia barata. Lo que algunos piensan a veces, ay, es que Dios es un Dios de amor, que no importa cómo uno vive, uno puede ser un adúltero, un fornicario, lo que sea, igual Dios nos ama y vamos a ir al cielo. Despierta, aterriza. No es así. Tienes que arrepentirte. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar la mentalidad, cambiar la actitud, cambiar la conducta. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volver a Dios, como lo hizo el hijo pródigo de la palabra. Eso es arrepentimiento. Y bautizarse, ¿qué es bautizarse? Algunos que me están escuchando y este año tomaron el curso para el bautismo y no se han podido bautizar, tengan paz, ya habrá momento para eso. Pero déjame decirte algo. De hecho, cuando una persona se convierte verdaderamente a Cristo, el Espíritu Santo la bautiza, la introduce, la sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque el bautismo es más que una ceremonia. Claro que es importante, bautizamos, pero ahora por la pandemia no. Pero bautismo no es un baño evangélico. Porque muchos se sumergen en el agua y salen iguales. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Porque es que el agua no va a cambiar. Lo que va a cambiar en la persona es cuando se toma una determinación.
Los cristianos de los primeros siglos, cuando realmente se convertían antes de bautizarse, eran radicales y renunciaban a Satanás, renunciaban a los demonios, renunciaban a sus malas prácticas, renunciaban al pecado, le daban la espalda para siempre, cortaban con eso. Y por eso sus vidas eran transformadas. Amados, nuestro mundo cada día está más lleno de lo falso. En las redes sociales abundan las fake news, las falsas noticias. Pero tú y yo estamos para abrir nuestras redes sociales y publicar las good news, las buenas noticias, el evangelio. El evangelio, decirle a la gente que Dios nos amó tanto, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Para anunciar el evangelio y que la gente sepa que Jesús es la resurrección y la vida. Y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Evangelio es Cristo. Evangelio es la palabra. Evangelio es lo que este mundo necesita. Este mundo necesita las buenas noticias. El ser humano fue creado con la necesidad de creer en algo. Y si no crees en el evangelio, vas a creer en las fake news, en las noticias falsas. Lo tremendo es que las fake news te van a generar confusión, miedo y muerte. Pero el evangelio, el verdadero evangelio, te va a traer vida y vida en abundancia. Como lo decía el gran apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Evangelio es salvación. Amados, ¿en qué estás creyendo? ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está llena tu vida? ¿De fake news o de good news? De evangelio. El evangelio me transformó la vida. Por eso lo anuncio con todo mi corazón. Porque el evangelio transforma. Este mundo necesita oír el evangelio. Oírlo con palabras y con acciones. Y diciembre no es un tiempo para bajar la guardia en ningún área. Es para mantener la guardia arriba. Es para estar ahí en pie de guerra, enfrentando al enemigo, anunciando el evangelio. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Rechazar el evangelio es abrir las puertas para las fake news. Y déjame decirte algo. Quien tiene en el evangelio su convicción, recibirá el poder de Dios para salvación. Quien tiene en el evangelio su convicción, recibirá el poder de Dios para salvación. En esta vida todo pasa. La juventud pasa. La salud pasa. La alegría pasa. Todo pasa. Un día nosotros pasaremos en este planeta. Pero si creímos en el evangelio y si ahí anclamos nuestra vida, vamos a tener la vida eterna que el Señor ofrece. Allí donde estás, cierra tus ojos. Si puedes colocarte en pie, hazlo. Y vamos a
Vamos a responderle a Dios en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es la mejor noticia, el mejor mensaje, el único mensaje que puede darnos vida eterna. En esta hora te damos gracias. Gracias por el privilegio de escuchar este mensaje, de creerlo y de ser transformados por él. Señor, por favor, ayúdanos a amar el Evangelio, a vivir por el Evangelio, a anunciar el Evangelio a esta generación. Señor, guarda nuestros hijos y guarda nuestras generaciones de ser engañados por falsas noticias, por tantas fake news que el diablo ha inventado, como desde el huerto del Edén hasta ahora. Y ayúdanos a estar anclados, firmes en lo que tu palabra dice. Señor, y permite que en este fin de año como iglesia nos podamos levantar para anunciar el Evangelio. Podamos abrir nuestras redes sociales para compartir versículos, textos, mensajes como estos que le lleven esperanza al mundo. Señor, guárdanos del consumismo, de la distracción, de la bobada. Guárdanos de tanta cosa que no es buena. Y ayúdanos a enfocarnos para anunciar el Evangelio. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Que entendamos que este tiempo de Navidad es un tiempo muy propicio para compartir la buena noticia con esta generación. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. No quisiera terminar este tiempo sin dar la oportunidad a aquellos que por primera vez se conectan con nosotros para que le entreguen hoy su vida a Jesucristo, para que se rindan a Él, para que renuncien al diablo, a los demonios, a este mundo, para que de todo corazón se arrepientan, le den la espalda al pecado y vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios con todo el corazón. Si ese es tu deseo, allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por venir a este planeta, por hacerte uno de nosotros, por morir en la cruz por nuestros pecados, por resucitar. Señor, hoy me arrepiento, te pido perdón. Me rindo a ti. Dile, Señor, toma mi vida, cámbiala, transfórmala. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y hoy tomaste esta decisión, quiero felicitarte. Ahí en el chat, por el Facebook, por el YouTube, hay un link donde usted puede entrar y dejarnos sus datos de una manera inmediata. Le vamos a enviar el curso bíblico Los grandes interrogantes de la vida. O si no, escríbenos al número que aparece en pantalla un mensaje y a vuelta te enviaremos ese curso bíblico. Usted que nos sigue a través de Comisión Radio o de un audio de WhatsApp, escríbanos al 314-297-4144. Será un gusto saber de ti y acompañarte en esta nueva vida con Dios. Así es, amados, ha entrado diciembre, un tiempo para reflexionar en Cristo, para hacer del Evangelio la razón de ser de nuestra vida. No te desconectes de Dios,
No te desconectes de tu iglesia. Este es un tiempo para brillar, para ser luz y para ser sal. Apoya todas estas actividades que tenemos. Los grupos pueden seguir, tendremos novenas bíblicas navideñas para que la gente que no conoce el Evangelio lo conozca. Manténgase conectado. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo que se conecta con esta transmisión. Bendícela. Señor, si hay enfermos entre nosotros, sánalos. Aquel que está desanimado o deprimido, libéralo. Aquel que está pasando por crisis financieras, provéele. Abre puertas de provisión y suple para toda necesidad. Señor, glorifícate en la vida, en la familia de tu pueblo, Señor. Te lo rogamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les amo, están en mi corazón y en mis oraciones. Siempre dispuesto para servirle. Nos vemos pronto. Chao, chao. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.